Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 381, Bestias en crecimiento. La dedicación a sus formas de formación había despegado. Clark era el único que parecía no hacer absolutamente nada. Pero aquellos que lo habían conocido y sabían exactamente dónde se encontraba con su espacio de domesticación entenderían que actualmente estaba intentando comprender mejor su espacio de domesticación y el uso de energía de su cuerpo. Por lo que Clark pudo ver, el espacio de domesticación que había abierto se había ampliado. El espacio de domesticación final de Eden todavía estaba atrapado donde estaba. No había nuevas áreas disponibles para él aparte de las que tenía antes. Esto fue un poco decepcionante. La búsqueda había llegado hace mucho tiempo en este momento. Abrir completamente el espacio de domesticación final del Edén significaría que Clark sería mucho más poderoso de lo que había sido antes. Como prueba de ello, había abierto una parte para mostrar el bosque de huesos. Allí era donde Schai había nacido y descansado. Era su lugar favorito. Pero decir que no ha habido cambio sería una mentira latente. El bosque esquelético que Schai adoraba y en el que había nacido en realidad estaba creciendo. Si bien los árboles de color blanco hueso permanecían del mismo tamaño, había abundante energía de sombra alrededor debido a los cristales de sombra que Clark había almacenado. Isa se había asegurado de comprar tantos como pudo conseguir. Como resultado, aparecieron pequeñas flores de cerezo en los árboles esqueléticos. Pero estas no eran las flores de cerezo promedio que se ven en cualquier jardín elegante. Los tonos normales de rosa o morado en los que vendrían fueron reemplazados por un color negro intenso. Este color negro intenso parecía cambiar con los cambios en el espacio de domesticación. Mientras no había viento, siempre estaba el ajuste de energía. Cuando Schai extendía un zarcillo de hilos de sombra hacia uno, florecía demostrando que estaba literalmente hecho de energía de tipo sombra. Eran flores de cerezo en sombra. Hermosa y misteriosa. Por cada una de estas flores de cerezo sombrías que Schai tocaba, ella absorbería rápidamente la energía que las creó. Era como si la energía de las sombras hubiera sido perfectamente purificada para que fuera ideal para que ella la absorbiera y se fortaleciera. Como Schai acababa de descansar un tiempo después de usar demasiada energía, esto era aún mejor. En lugar de simplemente reponer su energía, Schai había ampliado enormemente sus reservas de energía. Esto demostró que era mejor para Schai estar afuera y usar su energía constantemente. De esa manera podría crecer mucho más rápido. Ella siempre quiso estar fuera del espacio de domesticación para ver el mundo, pero esa había sido solo una manera de usar mejor su energía y crecer más rápido. Clark simplemente había pasado por alto este hecho. Cuando Clark centró su atención en el cementerio dentro del espacio de domesticación de Edensen, pudo encontrar a Debbie y Cream. Cream había estado descansando mucho. Esto se debió a que había usado su aliento de llamas de una manera nueva. El efecto podrido que tenía era ideal cuando era necesario, pero al usarlo consumía mucha energía. Sin embargo, lo que realmente había captado la mente de Cream al usar este ataque había sido la naturaleza de su lugar de origen. Clark había aprendido mucho sobre el dragón de tormenta del que provenía Cream. La línea de sangre que había estado en lo profundo de los huesos del poderoso dragón que permitió a Cream nacer como un huevo de dragón limo. Debido a esto, Cream tenía una escritura oculta. En lugar de solo muertos vivientes y energía de dragón, había más. Fuego, agua, viento e incluso relámpagos estaban enterrados dentro de él. Estas afinidades eran inauditas cuando aparecían dentro de una sola bestia. Pero si un dragón podía aprovechar algunos de ellos para convertirse en un dragón de papel que se destacaba por encima de todos los demás, entonces ¿por qué Cream algún día no podría crecer para contener aún más tipos de energía? Sin embargo, dejaría perplejos a muchas personas. Hubo investigadores que dirían que esto es una locura. Imposible. Un sueño que nunca podría ser porque destruiría a la bestia. Sin embargo,
Nunca habían imaginado que un limo de dragón lo intentaría. Un limo que podía regenerar su cuerpo porque de lo único que tenía que preocuparse era de fortalecer un núcleo en lugar de todo el cuerpo. Si bien esto significaba que Cream podría perder todo su cuerpo en la batalla, Clark siempre podría esconder el núcleo y devolverle a Cream su fuerza perfecta. Esta era una ventaja para Cream como limo. La verdadera pregunta sería, ¿puede Clark encontrar materiales para que Cream pueda ejercer una energía tipo dragón lo suficientemente fuerte como para poder usar otras energías? La clave de los dragones y su fuerza estaba en su tipo único de energía. Sí, la energía del dragón apareció en muchos lugares. Las hierbas fueron un lugar notable para encontrarlo. Pero la razón no era porque estuvieran relacionados de alguna manera con los dragones. Pero la teoría era que los dragones y su energía estaban más cerca de la energía central del mundo o de la existencia misma. Pero eso todavía estaba por demostrarse. En ese momento, Clark se sorprendió de que Cream hubiera adquirido el hábito de dividir los lirios dragón y llevarlos por todo el espacio de domesticación. Muchos puntos pequeños los hicieron crecer. Incluso ahora había muchos racimos en flor. Suficiente para que Clark la cosechara si quisiera. Pero aún más para ayudar a Cream a crecer. Por último, Clark estaba controlando a Debbie, quien había peleado más. Había usado su invisibilidad, risa escalofriante, impulso espiritual, ataques de garras y, en general, una tonelada de energía mientras luchaba contra la dríada caída y el domador que se había convertido en uno con ella. En general, había sido un esfuerzo enorme en lo que respecta a la energía de Debbie. Lo que vino con esto fue una comprensión clara de que el crecimiento de Debbie había chocado contra una pared. Había comenzado a estudiar la energía de la muerte que le permitiría tomar una ruta de crecimiento diferente. Una ruta que incluso el sistema parecía abstenerse de explicar. Pero tanto Debbie como Clark se habían comprometido a ello. No se olvidó la existencia de la energía de la muerte. Así era como los no muertos podían existir. Pudieron poseer energía de muerte en pequeñas cantidades. Algunos tenían oscuridad, veneno o energía espiritual. Eso era solo una parte de ellos. Pero cada no muerto tenía algo de energía mortal, simplemente tenía sentido. Debbie era un espíritu. Una bestia que se consideraba mítica y que podía centrarse en la energía del alma y obtener una fuerza espiritual superior para convertirse en un emperador espiritual o un rey espiritual. El sistema había dicho esto. Pero Clark había teorizado que había algo más. Si Debbie consumiera energía de la muerte, entonces podría volverse mucho más poderoso que el ser mítico que podría ser si siguiera un camino fácil. Debbie había estado de acuerdo. Esto dejó a Clark y Debbie con el hecho de que Debbie ahora necesitaba energía espiritual y energía de muerte. Lo que significa que Debbie necesitaba los cristales de energía más raros y difíciles de obtener de las mazmorras y áreas silvestres de los no muertos. O tenía que matar más. Ambos fueron sus propias pruebas. Una cosa que los dos habían notado y sentido mientras Clark meditaba ahora era una conexión. Su vínculo como domador y bestia espiritual ya era igual. Sus almas estaban apegadas a los niveles más profundos. Pero cuando Debbie usó su impulso espiritual, Clark sintió una energía entre ellos que era mayor que antes. Uno que le hizo jurar que le faltaba algo. Incluso ahora, Debbie estaba sentada quieta y flotando en el centro del espacio domesticador del Edén. Podía sentir que Clark lo estaba observando mientras meditaba. Los cristales de energía no eran nada de qué preocuparse en este momento. Los dos estaban sincronizando sus mentes y sintiendo el flujo de su conexión. Si Clark creyera un poco más sobre los fantasmas de su vida pasada, es posible que comprenda mejor los mitos que los acompañaron. El hecho de que los espíritus pudieran compartir cuerpos con otros. O el hecho de que ahora ciertamente había algo más que una simple conexión entre ellos. Pero no podían tomarse el tiempo para concentrarse en todo eso. Clark y sus bestias se centraban en el crecimiento a cualquier nivel. Ya sea para crecer para Schai, ganar control de la energía del dragón o, en general, fortalecer un vínculo como Debbie. Todos tuvieron que unirse más que antes para prepararse para una mazmorra que contenía un dragón de hielo muy poderoso. Uno con el que se iban a encontrar cara a cara. Clark, tengo el presentimiento de que funcionará.
Puedes venir conmigo a la última parte. Isa ya estaba segura de que la oruga del viento se estaba moviendo en el huevo. Quería asegurarse de que Clark estuviera allí en el momento en que eclosionara para poder verlo bien y controlarlo. Él y ella eran los dos que tenían más conocimientos sobre las bestias y ella no podía arriesgarse a tener problemas con su bestia recién domesticada. Especialmente uno en el que ella estaba poniendo su vida en el futuro. Claro, solo estaba meditando y ayudando a todos a absorber algo de energía. Clark se levantó bruscamente y se estiró un poco. Llevaba unas horas así que estaba listo para un buen rato. Capítulo 382, único en comparación. ¿Qué piensas? Eclosionará. Isa estaba mirando el huevito con especial atención. Estaba esperando escuchar lo que ella y Clark tenían que decir. La energía en la habitación se estaba volviendo más densa. Yo teorizaría que gracias a la ayuda de mi niebla viviente y la ayuda del pinzón helado, nacerá muy pronto. Ella acertó y se ganó un gesto de aprobación de Clark. Ni siquiera tuvo que decirlo. Pero lo que tenía curiosidad era que cuando miró el huevo usando el análisis del sistema había algo nuevo. En la descripción había una nueva sección que Clark no había visto cuando la analizó por primera vez. Cuando nace una oruga del viento o una especie similar de oruga o gusano pulgada, existe la posibilidad de alterarlas fundamentalmente. El resultado podría deberse a la velocidad de eclosión o a la densidad de energía elemental aplicable. Debido a esto, la oruga puede mutar mientras está dentro del huevo y durante la eclosión. Estas simples líneas adicionales hicieron que Clark dudara en decir una palabra más. Sintió que este era el sistema que ocultaba algunas cosas pequeñas. Casi como si fuera un niño travieso con una sorpresa esperando que la encontraran. Ya todo está listo para la domesticación. Usé mi técnica familiar para unirme a mí y al pequeño en el huevo. Pero siento que es un poco diferente a antes. Isa también se estaba dando cuenta de esto. Está eclosionando más rápido de lo normal. Existe la posibilidad de que mute. Clark finalmente lo dijo. No quería hacer ningún drama para darle esperanzas a Isa. Siempre hubo algunas mutaciones que terminaron mal para una bestia. Esto ya se había visto antes. Si una bestia que era susceptible al fuego obtenía un tipo de fuego pero aún era débil a las llamas, era más bien una maldición. Cosas como esta les habían sucedido antes a las bestias tipo planta. Se había difundido como un rumor, pero cada año se difunden más y más rumores. Siempre existía la posibilidad de que se produjera una gran mutación y la misma posibilidad de que se produjera una mala mutación. No importa lo que sea, será mi nuevo socio. La exclamación de Isa fue recibida con el sonido de un crujido a su lado. Todos se detuvieron cuando la energía del viento convergió ligeramente sobre el huevo. El crujido se intensificó cuando el caparazón cayó revelando una pequeña oruga con rayas verdes y blancas. Era suave y carecía de pelusa como solían tener algunos. En cambio, lucía 3 formas cerca de su cabeza hechas del pigmento verde y blanco de su piel. Casi como si fueran ojos más grandes. En el extremo de la cola, tenía una pequeña mechón de pelos más largos que parecía poder sentir el viento. Ellos también eran una mezcla de blanco y verde. Oruga del viento mutada, ultra rara. Debido a una mutación que ocurrió durante la eclosión, la oruga del viento ha ganado una mayor afinidad con el viento en comparación con la oruga del viento promedio. Sí que padecía una piel más débil y carecía de pigmentación que la protegiera de la luz solar. Esto no es un gran inconveniente para una bestia así, ya que a menudo evitan la luz solar directa en sus edades más jóvenes envolviéndose en hojas. Existe una pequeña posibilidad de que el crecimiento de esta oruga del viento sea más rápido debido a la mayor cantidad de viento cuando eclosiona. También puede crecer más rápido en las primeras etapas al consumir toda su cáscara de huevo, que tendrá una densa energía eólica en su interior. Al alimentarlo con hierbas que contienen mucha energía eólica, podrá alimentarse mejor con el tiempo. Cuanto mayor sea la calidad de las hierbas, mejor. Se recomienda que se le alimente con pasto plateado para ayudarlo a despertar sus habilidades, ya que se sabe que la energía eólica única dentro del pasto plateado facilita el aprendizaje de técnicas de viento defensivas y ofensivas. Clark quedó impresionado con la oruga del viento.
Era más pequeño de lo que había imaginado, pero sin siquiera decir una palabra había comenzado a comerse la cáscara del huevo desde la eclosión. Isa simplemente lo estaba observando atentamente mientras se maravillaba con los patrones de su cuerpo. Esto no era tan extraño para una oruga del viento, especialmente si alguien había visto u oído hablar de una antes. Pero aún así fue sorprendente ver la diferencia en cada bestia, incluso entre sus propias especies. El color diferente se debe a una mutación. Ocurre en muchas bestias. Es porque eclosionaron más rápido de lo que debería. Pero parece ser muy fuerte. Te recomendaría que evites ambientes hostiles como el frío extremo, la luz solar, y calor. Ella tenía su propia evaluación con la que Clark estuvo de acuerdo de inmediato. Una vez que se coma su caparazón, lo dejaría dormir por un tiempo. Necesitará digerir la energía del viento para ayudarlo a comenzar a crecer. También deberías encontrar algo de pasto plateado. Eso le ayudará a despertar habilidades más rápido. Pero aparte de eso, quizás quiera buscar otras hierbas con afinidad con el viento y estoy seguro de que querrá comer una variedad. Clark vio que Isa escuchaba atentamente cada palabra mientras observaba comer a la pequeña oruga del viento. ¿Qué debería pensar al respecto cuando se trata de crecer y convertirse en un capullo? Debería intentar que crezca en una dirección determinada todavía. O no debería pensar en ello en absoluto, ya que podría llevar años. Isa tenía razón al preguntar esto. Clark ya había explicado que el crecimiento normal de una oruga del viento puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, esta oruga del viento ya tenía una mayor afinidad por la energía elemental del viento que contiene. Además, ya podía crecer más rápido que una oruga de viento normal. En realidad, era una situación ideal. Déjame pensarlo por un momento. Sé que ella ya tiene los planes de crecimiento conocidos para una oruga eólica básica. Pero el tuyo no es normal. Lo sabes. Es adorable y mucho mejor que los habituales de los que me hablaron. Isa ya estaba orgullosa de los diferentes pigmentos de la piel y los patrones generales de blanco y verde en el cuerpo de la oruga del viento. Por el rabillo del ojo, la niebla viviente, la doncella de hielo y el pinzón helado también estaban observando. Habían dejado de concentrarse en absorber las energías del viento o del hielo a su alrededor. Querían ver a la nueva incorporación a su grupo. Especialmente la doncella de hielo, ya que estaría trabajando justo al lado de la pequeña oruga del viento. Yo diría que tienes un tiempo para descubrir el crecimiento y lo que sucederá cuando se convierta en un capullo. Yo diría que deberías concentrarte en la hierba plateada y algunas otras cosas. Ya te di algunas hierbas para tu espacio de domesticación, pero estoy seguro de que puedes encontrar más o mejores. Clark vio que Isa ya había estado pensando en eso. Registraré el proceso que utilizas. Las cantidades alimentadas y lo que hace la oruga del viento con ella. Por ahora deberíamos estar esperando para ver cuánto duerme después de haber terminado de comer. Puede alterar su crecimiento durante la primera semana. Ella estaba segura de que cuanta mejor información reuniera para el diario del plan de crecimiento, mejores resultarían las cosas. Tener un plan cuidadosamente documentado de una bestia asombrosa podría venderse por mucho. Aunque la mayoría de los planes de crecimiento eran generales, algunos eran muy específicos. Estaba claro en algunas bestias como el cangrejo de piedra gris, que podía convertirse en un cangrejo gris con púas o en una mierda de risco. La diferencia fue introducir más energía terrestre o agregar energía de fuego. La más mínima variación podría cambiar su forma de crecer por el resto de su vida. Ahora, para otras preguntas importantes, ¿qué hacemos con esa pluma que tienes? Isa estaba esperando que Clark mencionara el tema. Sabía que ayudaría a la doncella de hielo y al pinzón helado de Grace. Podemos dejarlo en el lado de hielo de la habitación por ahora mientras meditas. Grace está entrenando afuera, así que no le importará que esté ayudando a su bestia. Pero tu doncella de hielo tiene mucha energía almacenada. ¿No es así? Listo para cambiar un poco su cuerpo y pasar por un periodo de crecimiento acelerado. Esto era algo que Clark había visto en el análisis del sistema. Principalmente veía pequeños cambios como el estado de ánimo, pero últimamente había visto que la doncella de hielo se estaba preparando radicalmente para crecer en una sola explosión, lo cual era normal en las bestias. Yo también sentí eso.
Pero quiero encontrar un material especial que le permita crecer. Si podemos encontrar algo único en la mazmorra, entonces estaremos perfectamente listos. También podría usar los ambientes más fríos allí. Al enterarse de que Isa ya había planeado esto, ella y Clark no tuvieron reparos. Estaban más emocionados al saber que ella lo había pensado bien. Especialmente ella, que quería ver los resultados de tan arduo trabajo. Capítulo 383, Forjando la mentalidad. ¿Qué estás tratando de hacer? Brad y Reese habían estado meditando en la fragua mientras Ral comenzaba a trabajar. Tenía una gran pila de libros a su alrededor que había tenido cuidado de mantener alejados de las llamas de la forja. He estado fabricando lingotes con mi socio. Él ya puede derretir el hierro y evitar que se vuelva quebradizo. Así de geniales somos. La fanfarronería de Ralph fue suficiente para que Reese y Brad negaran con la cabeza. El problema es cuando intentamos darle forma después. No tengo idea de qué se supone que debo hacer con ello. Este fue el punto crucial donde Ralph encontró sus problemas. Debido a su jabalí fundido, no podía tener metal fundido o calentado en una llamada. Pero cuando se trataba de conseguir algo que no fuera un lingote básico, estaba perdido. Habían enviado una carta para traer al herrero que habían conocido. Desafortunadamente, eso no había ido bien ya que el herrero se había encerrado para aprender a forjar hielo eterno. La técnica cambiaría la forma en que todos miraban el hielo eterno. Y mucho menos convertir al herrero en uno de los mejores herreros de toda Nebiele. Sí, pero ¿qué quieres hacer? Tienes 3 libros sobre hachas a pesar de que Clark te dio una nueva hacha ayer. Pero también tienes libros sobre armaduras y ese sobre cómo hacer arcos de metal. ¿Por qué quieres hacer un hacha de metal? Arco. Reese no estaba seguro de por qué Ralph quería hacer algo más que espadas. Pero eso fue todo. Estaba atrapado en espadas. ¿De verdad crees que las chicas podrán usar arcos normales cuando entrenen para volverse más fuertes? Todas esas grandes familias elegantes tienen arcos de metal o de madera extremadamente raros. Son los mejores de los mejores materiales y cuanto antes pueda hacerlos. Ellos, mejor. La respuesta de Ralph fue inteligente y Reese no tuvo refutación. Incluso se sintió un poco tonto por no darse cuenta. Puedes hacerme una armadura temporal. Solo necesitas ser una armadura de entrenamiento. Cuanto más pesada, mejor. Si es áspera, está bien, no tiene que ser perfecta. Brad vio la pausa en la conversación como el momento ideal para pedir algo. Solo lo necesitas para entrenar más tus músculos. Pensé que estabas aquí para ayudar a tu yelmo poseído con más energía metálica ya que se libera mucha durante la forja. Pero ahora quieres una armadura pesada y mala. Ralph se estaba burlando un poco de Brad pero también estaba pensando. Los libros que lo rodeaban eran suficientes. Como Ralph ya había leído el libro principal que recibió por primera vez del herrero que conocieron, estaba seguro de que podría concentrarse en calentar y enfriar. Darle forma era otra cuestión. Quédate ahí y mírame romper este trozo de metal. Si lo odias, puedo derretirlo de nuevo. Ralph se preguntó por un segundo si estaría bien derretir y calentar metales constantemente. Pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso. Cada segundo fue valioso. El hecho de que todos hubieran comprendido el enorme tiempo que los separaba en lo que respecta al entrenamiento era impresionante por sí solo. Todos sabían que cuando se trataba de los más grandes y de ellos en el mundo de la domesticación, no era tan simple como los materiales. También llegó a tiempo. Con el tiempo, alguien podría encontrar los materiales adecuados. Podrían volverse más fuertes para poder tomar las energías del mundo que necesitaban. Podrían aprender una habilidad desde lo más bajo del tótem y escalar esa habilidad hasta la cima. El tiempo podría cambiar muchas cosas para bien o para mal. Entonces, con el tiempo, Ralph supo que podía aprender a ser un verdadero herrero. Ralph dejó el hacha forjada enana a su lado y tomó uno de los lingotes de hierro en los que él y el jabalí fundido habían trabajado. En lugar de colocarlo en la fragua, dejó que el jabalí fundido lo sostuviera. Con el tiempo, el jabalí fundido había aprendido a dirigir el calor y el fuego mucho mejor que antes. Por lo tanto,
Las llamas de su cuerpo que brotaron debido a su control se centraron en el lingote de hierro que tenía en la boca. Si observo cómo se forja esta hacha, tal vez pueda aprender algo. Si tenemos los conceptos básicos en los libros, entonces lo mejor de lo mejor está en esta hacha. La idea de Ralph era similar a la de muchos artistas que se inspiraron en sus compañeros. Vieron los mensajes ocultos y los tomaron como una luz guía para crear estilos similares o evolucionar un estilo hacia una nueva forma. Era un objetivo pero también un obstáculo que superar. En este momento, Ralph se enfrentaba a su mayor obstáculo. Forja mejor que un enano, una raza conocida por ser la mejor forja de cualquier universo. Entonces, ¿qué está haciendo? Reese había detenido su intento de meditación ahora que se había dado cuenta de que Ralph en realidad estaba poniéndose a trabajar en lugar de sentarse y leer o fabricar más lingotes. Está tratando de convertir eso en algo que pueda usar. El libro que acaba de abrir trata sobre cómo forjar brazaletes. Habrían sido buenos para ti y para mí en nuestras últimas batallas. Tienes un estilo de combate cuerpo a cuerpo como yo. Si te atacan y desvías un ataque, aún podría golpearte el brazo. Entonces eres más débil porque tienes un solo brazo. Brad tenía razón, pero su atención seguía centrada en Ralph. La intensa concentración demostró que Brad estaba preparado para utilizar cualquier cosa que hiciera Ralph. Pero aún más, ahora estaba librando las batallas en su cabeza. ¿Cómo alteraría su estilo de lucha con un par de brazaletes y sin ellos? Algo tan pequeño que mucha gente simplemente lo vería como un accesorio básico cuando se trata de un conjunto de armadura completo. Pero para Brad, sería una función principal. Esto podría describirse por su estilo. Reese solo tendría algo de protección adicional en el brazo. También ayudaría a sujetar sus muñecas y brazos para que cuando atacara estuvieran estables. O al menos un poco más fuerte en general. Pero Brad podría perder su escudo o su espada. Su estilo de lucha mental necesitaría esa defensa. Ser capaz de desviar ataques más débiles con sus brazos en lugar de con un escudo podría cambiar el flujo de la batalla. No mucha gente se arriesgaría a esto, pero algunas habían oído hablar del estilo de lucha élfico que utilizaba miles de brazaletes de madera para desviar la energía. Ataques específicamente mágicos que crearían proyectiles elementales. Peligroso y sorprendentemente único. La verdadera pregunta sería, ¿podría Brad emular ese tipo de estilo que nunca había visto? De eso solo había oído hablar a través de rumores y chismes. Cállate mientras trabajo. Ralph gruñó estas palabras mientras usaba unas pinzas de metal para sacar el lingote de hierro candente de las garras del jabalí fundido. Estaba listo para comenzar a seguir los procedimientos sobre los que había leído. Solo requeriría concentración. Cuanto más mejor. Cuando el primer anillo de metal contra metal atravesó la forja, Ralph sintió que su sangre vibraba con él. Como si hubiera esperado mucho tiempo para sostener un martillo en sus manos y contemplar el calor de algo inacabado y esperando su guía. Fue una sensación muy buena. El hacha enana estaba cerca, casi burlándose de su falta de experiencia y habilidad. Por eso el siguiente golpe tuvo mucha más fuerza. Porque Ralph no se dio cuenta de que con cada movimiento los fuegos de la forja habían empezado a temblar ligeramente. También había aprendido a canalizar la energía del fuego. No era lo mismo que lo haría una bestia, pero cuando Ralph se movía, también lo hacía el fuego. Podía canalizar el calor ligeramente como lo haría cualquier herrero. Esta habilidad era la misma que muchos nuevos aprendices necesitarían semanas para poder hacer. También era similar al estilo que Clark usaba para manipular la energía tipo hielo dentro del hielo eterno. La única diferencia fue que esta fue la fuerza que Ralph obtuvo de su compañero. No es una habilidad determinada del sistema que solo necesitaba acción para aparecer. Tener una bestia tipo fuego de cualquier forma facilitaría algunas cosas. Alquimia, forja e incluso cosas en general como cocinar. Pero Ralph se había unido cada vez más a su jabalí. Los dos habían pasado por una gran prueba cuando Ralph asumió el dolor para ayudar a su compañero a convertirse en un jabalí fundido. Ahora se mostraron los frutos de sus dificultades. Los dos combinados podían calentar y cocinar las cosas como mejor les pareciera. Manipular esas piezas metálicas calentadas parecería una segunda naturaleza.
Todo lo que Ralph necesitaba era tiempo. Y tiempo, lo tenían. Un año de viaje o forja y Ralph podría convertir a Brad IRS en algo más que una simple armadura. Más que algo básico como el hierro. Capítulo 384, Entrenamiento energético. Y ya, ¿qué necesito hacer para controlar el hielo aún mejor? Puedo aprender un poco sobre el viento de ella, pero eso realmente no es mucho. Quiero aprender sobre el hielo. Y ya había estado entrenando usando el método que María había comenzado. Le pareció difícil pero una forma justa de progresar. Se sorprendió un poco de que Grace, que no había hablado mucho, acabara de hacer una pregunta. Cuando entrenaba salí durante una tormenta de nieve. Mi madre me mostró cómo controlaba el hielo con su bestia. Pero no creo que debas hacer eso. No tienes la misma resistencia que yo. Quiso ella. Para dar buenos consejos. Ella no había tenido la oportunidad de guiar a nadie. Nadie nunca le pidió ayuda. Eso era solo parte de vivir la vida siendo hija de una persona poderosa. Mucha gente mantendría la distancia o solo se acercaría para conseguir algo de ti. Pero el grupo de Clark ya había demostrado lo contrario. Habían estado sentados junto a ella haciendo intercambios justos y ofreciendo sus propias habilidades y técnicas para aprender junto con ella. Y ya estaba en un mundo nuevo por lo que podía entender. ¿Qué tal si nos quedamos afuera entonces? Hace mucho frío. Grace fue un poco lenta cuando comenzó a preguntar esto. Sintió que no había estado haciendo lo mejor para sí misma. No estaba muy acostumbrada a la energía eólica ni a la energía del hielo. Podía utilizar la energía CIE, pero le costó un precio más alto porque no se había sintonizado perfectamente con ella. Agua fría. Y ya tomó esta decisión muy rápidamente. Fue bastante confuso ya que Grace no tenía idea de lo que estaba pasando. Agua fría. Para beber. Grace no tenía idea de cómo beber agua fría la ayudaría a acostumbrarse mejor a la energía del hielo. Pero si eso era lo que ella quería decir, que así fuera. Oh, no. Vamos a saltar al estanque detrás de la mansión. Hay uno justo encima de la pared que normalmente está congelado. Pero nadie ha tenido tiempo de patinar sobre hielo últimamente. Así que podemos romperlo para que podamos darnos un baño. Esto impidió que Grace respirara. Sabía exactamente lo peligroso que era simplemente saltar al agua fría. Especialmente agua fría que podría congelarse fácilmente. Eso no lo es. No es eso. Estará bien. Podemos asegurarnos de tener ropa seca y un fuego después, pero si te sientas en él por un rato, descubrirás que tus resistencias están creciendo. Simplemente a circular la energía que tu bestia comparte contigo. Si también tienes energía eólica, entonces también deberías poder resistir la brisa que nos rodea. Ilie era todo sonrisas. Estaba muy orgullosa de sí misma por haber encontrado una solución al problema de Grace. ¿Funcionaría esto para alguien que no puede utilizar la energía del hielo en absoluto? Las dos chicas se sobresaltaron un poco al descubrir que Gerald había aparecido justo al lado de ellas con una mano debajo de la barbilla. Obviamente estuvo escuchando todo el tiempo pero ninguno de los dos se había dado cuenta. Debería. No veo por qué tu cuerpo no podría adaptarse con el tiempo mientras entrenas de esta manera. Es lo mismo que hacen los herreros cuando son aprendices en una forja. Illy se recompuso perfectamente y respondió. Estaba segura de que sería mejor que todos entrenaran así que solo uno de ellos. Veré si Isa también quiere unirse. Ella, Clark y ella estaban ayudando a descansar a su oruga del viento recién nacida. Debería poder convencerla de que venga. Ralph definitivamente vendría también si no lo aprobaran. En la fragua, por la forma en que Gerald habló, era como si hubiera visto suceder todas estas cosas, pero otra chica podía decir si la otra sabía que él estaba allí o no, difícil de entender. Lo que las dos chicas sí notaron, sin embargo, fue que el camaleón blindado de Gerald había estado en estado de equipamiento durante algún tiempo. Como si el entrenamiento para permanecer invisible y oculto por más tiempo fuera el único foco importante además del reciente interés en resistir el frío. Gerald, ¿en qué estás trabajando últimamente?
Las hierbas venenosas que Isa me dio después de que Clark le dijera que las encontrara eran una cantidad difícil de comer para mi compañero. Él había estado descansando, así que estoy completamente a cargo de usar parte de la energía luminosa que él usa para hacernos invisibles. Si trabajo correctamente, podría tener el efecto de invisibilidad mientras estoy separado de él, pero eso puede estar a una distancia de donde estoy. Sin contacto, pierdo al menos el 90% de mi control sobre él. La dura realidad de por qué algunos domadores nunca crecerían adecuadamente estaba ahí. No tendrían tiempo para aprender a manipular las energías que sus bestias compartían con ellos de esta manera. En cambio, se concentrarían en hacer que sus bestias fueran cada vez más fuertes mientras solo entrenaban físicamente. Conduciría a una enorme variación en la fuerza de las bestias en comparación con la fuerza de los domadores. Oh. Entonces estás haciendo lo mismo que nosotros, pero para una habilidad específica. Eso es genial. Puedes trabajar en dos cosas a la vez. Tal vez deberíamos hacer eso. Y ya se sintió inspirada. Tenía una pequeña cantidad de energía de dragón que fluía a través de ella. Sabía que se haría más fuerte con solo usarlo y entrenar. Pero ¿qué pasa con los ataques de un verdadero domador de dragones? La cima de la cima. ¿Qué los diferencia? Se podría luchar contra la verdad de esto durante mucho tiempo, pero lo que ella creía que era la verdad era el uso de la energía. Podía sentir cuando Clark estaba peleando. Había usado múltiples energías, pero definitivamente había usado la energía del dragón de Cream en todo su cuerpo. Cada latido de su corazón demostraba que lo estaba usando para fortalecerse. Incluso si fue intencional o no, ella sabía que era la clave de su poder explosivo al usar su estilo de lanza. Grace y Gerald ya habían huido hacia la mansión mientras ella estaba perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, Clark acababa de terminar las cosas con los demás y se retiró a un lugar apartado de la mansión. Había buscado su propio espacio para meditar más sin interrupción alguna. Esto lo llevó a una pequeña habitación que tenía suficiente espacio para moverse pero que en general estaba en silencio. Mientras sacaba los cristales elementales que todavía tenía y los miraba, se preguntó qué iba a hacer consigo mismo. Su cuerpo estaba experimentando cambios debido a la sombra, el dragón y la energía espiritual. Por mucho que no quisiera admitirlo, también estaba influenciado por el misterio que era la energía de la muerte. Sin mencionar las energías que Cream trajo cuando controló la extraña fusión de energías de sus orígenes como dragón de limo. Todo esto era algo extraño que Clark tuvo que empezar a comprender. Pero sintió que podría ser imposible poder hacer esto. Todavía era solo un humano. Eso era todo, ¿cómo podría hacer más de lo que actualmente era capaz de hacer? Solo podía meditar con lo que le había dado el sistema. Misión, la meditación no es la clave. Requisito, aprende a modificar la meditación para que se adapte perfectamente a ti y úsala mientras entrenas tu cuerpo. Recompensas, técnica de mediación definida perfectamente diseñada para ti y las bestias adicionales en tu futuro. Ja. Debería haber sabido que estabas escuchando. Así que me diste la tarea imposible de meditar mientras entrenaba, pero también de alterarlo y hacerlo perfecto para mí. Entonces lo arreglarás. ¿Qué tipo de sistema es este? Clark se reclinó y se rió. Pero también se sorprendió hasta cierto punto. El sistema realmente escuchó y preparó un duro desafío mientras él ya estaba trabajando en una misión. Ahora tenía que preocuparse por su formación mucho más que antes. Además de esto, también tenía el objetivo general de obtener saliva de dragón de hielo de una bestia que pudiera aplastarlo con un pensamiento. Veamos qué puedo hacer. Clark volvió a una buena posición de meditación. Primero quería sentir la energía dentro de él y cómo fluía. Olvídese de la energía que trajeron sus bestias, pero solo de su propia energía. Esa era la única manera en que podría hacer algún progreso aquí. Si no hacía eso, estaría perdido a la hora de modificar su entrenamiento más adelante. Desafortunadamente, eso tampoco fue fácil. La mayoría de las personas podrían pasar toda su vida sin encontrarse a sí mismas. Por no hablar del núcleo de quienes eran. El flujo de su energía, o incluso el hecho de que pudieran entender que tenían ciertas energías en general.
Era simplemente una brecha que requería una intensa concentración para cruzar. Capítulo 385, Avance repentino. Muévete. El grito vino nada menos que de María. Había descubierto que Ralph había hecho una armadura bastante terrible para que Brad la usara como peso extra. Pero a ella le encantó. El único problema que tuvo con todo esto fue que Brad y Ralph eran más lentos que cualquier otra cosa al unirse a sus entrenamientos. Dijiste que estabas aquí para entrenar, pero estás aquí para sentarte. ¿Cómo puedes hacernos perder el tiempo? Mira ayer el DRS. No se han detenido ni por un segundo. María habría presentado un mejor caso si los dos niños no pareciera que sus mentes se habían roto junto con los músculos que se desgarraban dentro de sus cuerpos mientras esperaban que Lit los sanara nuevamente. Supongo que eso significa que soy mejor. ¿Verdad, Ralph? Además, Brad siempre va a ser débil. Clark no pudo contenerse. Le estaba yendo bastante bien con el entrenamiento de fuerza. Ella también lo estaba, pero ella no tenía ningún deseo de participar en las burlas. Pero le impresionó la facilidad con la que Clark podía llamar la atención de los demás con solo unas pocas palabras. Brad se había centrado más en el entrenamiento en el momento en que Clark dijo que estaría demasiado débil. Esto no se debía a que Brad quisiera ser todopoderoso. Era el deseo de poder darle a su compañero la fuerza adecuada para hacerse más fuerte y enfrentarse al mundo junto con su yelmo poseído. Nunca fue bueno subestimar la hiperconcentración de un genio extraño y las promesas que le hizo a su socio. Aunque Ralph era más simple que eso. Solo quería alcanzar a Clark. Odiaba haber visto a Clark forjar algo fácilmente. Algo que ni siquiera el herrero experimentado podría forjar. Luego todavía estaban la destreza y el conocimiento de la batalla. A Ralph no le importaba el intelecto, pero quería ser más fuerte que Clark. Pasaste toda la noche meditando y ahora tienes la boca para jugar con nosotros. ¿En serio? Ralph llegó a la cima de la colina de hielo que la doncella de hielo, el pinzón helado y la serpiente glacial habían hecho para su entrenamiento. Había sido el entrenamiento de todos ya que trabajaba en el control del hielo para los golpes con afinidad y luego también se usaba para el entrenamiento de fuerza. Sabes que dijo que iba a inventar su propio método de meditación único, ¿verdad? ¿Sabes lo difícil que es eso? Eso puede llevar generaciones. Incluso tenía formas de alterar la mía y eso debería haber tomado años para hacerlo. Yo. Puede que ni siquiera lo hubiera hecho en mi vida. Isa se mostró muy protectora después de enterarse de que Clark había logrado una nueva meta tan grande. Pocos sabían todos que Clark ya tenía una idea después de pasar la noche meditando. Quiero asegurarme de que puedo hacer que las cosas funcionen mejor para mí a largo plazo. Tengo un lío de energías de múltiples bestias y de alguna manera se superponen. Sombras, muerte, dragón, fuego, relámpagos, agua, viento y todos existen de alguna forma, pero necesito descubrir cuál será el núcleo de mi ser. Clark intentó sonar altivo, pero sonó como si él mismo estuviera más perdido en el misterio. Creo que es genial. Podemos ver cómo creas una mejor técnica de meditación y, después de que la hagas, te pediremos que hagas una para nosotros. A menos que creas que no puedes. Grace estaba segura de que Clark tendría éxito. Se había ganado una confianza inquebrantable en él después de que él ayudó a su susurradora del viento a convertirse en un pinzón helado. Pero también había empezado a hablar más y a ser más amigable. El grupo era bueno para sacarse unos a otros de sus caparazones. No, no lo harás, aprenderás más sobre el hielo. Si Clark hace uno que sea mejor que el que estoy compartiendo contigo, entonces tendrás que mostrármelo también. Ella no estaba de acuerdo con esto. Ella y Grace se habían unido mucho por lo que Grace tenía que preguntarle. Pero ahora ella estaba viendo cómo se llevaban a su nueva amiga y estudiante. De ninguna manera. Si puedes hablar, entonces puedes entrenar. Próxima serie de ejercicios. María sonreía un poco mientras recorría el circuito que había aprendido del hermano mayor de ella. Pero no fue solo porque estaba feliz de que estuvieran mejorando. Estaba feliz de que Lee tuviera aprendido una nueva habilidad. Durante el entrenamiento de la mañana, a María le preocupaba que Lee no pudiera seguir el ritmo.
Fue entonces cuando Lit extendió sus tentáculos a todos y comenzó a curarlos a todos al mismo tiempo. Había pasado mucho tiempo desde que Lit había crecido, pero ahora de repente había mostrado la habilidad de curación múltiple que normalmente era demasiado difícil de aprender. Tener esto significaba que Lit podía curarlos a todos a la vez. Era más lento que la habilidad de curación normal que Lit podía usar, pero estaba bien. Todo lo que tenían que hacer era asegurarse de alimentarse correctamente y el dolor del entrenamiento constante desaparecería. Aunque solo sea por un momento. El resultado también fue que Lit se estaba volviendo mucho más competente en la curación. El mismo principio estaba ocurriendo en el espacio de domesticación de Clark. Cream realmente se lo había tomado en serio cuando tenía menos control de las llamas en descomposición de las que era capaz. Por no hablar de las llamas normales que ahora podía respirar fácilmente. Pero solo poder usarlos unas pocas veces parecía un insulto para él y para todos los dragones. Clark, ¿cómo puedes seguir moviéndote bajo el estrés adicional? Has estado cargando esos lingotes de metal en una bolsa toda la mañana. Y ya había estado estancada en esto por algún tiempo. Había visto que Clark sacó parte del metal que hizo Ralph y lo puso todo en una mochila. Parecía extraño, pero cuando él lo usó mientras hacía ejercicio, ella quedó atónita. Bueno, me he estado concentrando en las energías mientras medito. Fluyen a través de mí y la energía del dragón parece ser la más versátil físicamente. Así que me mantengo concentrado en eso mientras me muevo y eso me permite cargar más. Así que necesito esto para entrenar mejor mi cuerpo. Debería ser el mismo a medida que tu sierpe de hielo se hace más fuerte. Eso es todo. Pero aún así deberías sentirte cansado. Y ya quería argumentar que no era así como funcionaba esto. Pero recordó cómo Clark había sacado fácilmente algunos lirios dragón para compartirlos con ella. Debido a eso, su dragón de hielo había ido creciendo a un margen decente cada día. Esto significaba que Clark podría tener muchos más materiales de dragón que han alimentado a Cream y su propia energía. Está hecho. El grito de victoria provino de ella, que acababa de salir corriendo de la mansión. Ella estaba mirando el hielo que se había hecho, pero su rostro decía que estaba esperando para mostrar otras cosas. ¿Qué pasó? Clark preguntó esto, pero ya había terminado de buscar respuestas cuando vio a la bestia detrás de ella. Nube Sprite ultra raro. El duende de las nubes es la segunda etapa de crecimiento de las nieblas vivientes. Se necesita mucho entrenamiento, energía eólica y acuática para condensarse y convertirse en una nube. Es capaz de extender su cuerpo como la niebla, pero también utiliza agua y viento más densos para atacar. También crea un cuerpo a partir de las nubes, aunque no es necesariamente un ser físico, ya que puede convertirse en niebla en cualquier momento. La mejor cualidad que posee el duende de las nubes es la capacidad de atraer agua y viento del clima. Incluso puede crear pequeñas tormentas de lluvia con la posibilidad de crear relámpagos de forma natural, aunque no tiene control sobre esos relámpagos debido a la falta de afinidad. Puede crecer y convertirse en el rey de las nubes, considerado una gran bestia para la agricultura, ya que puede provocar tormentas en zonas áridas. Pero eso subestima la fuerza que tiene un rey de las nubes, ya que puede controlar en gran medida el viento y el agua a su alrededor. Debido a la adición de energía de fuego y otras energías elementales en pequeñas cantidades, existe la posibilidad de que un rey de la tormenta sea un camino a seguir para este duende de las nubes. Las posibilidades son muy pequeñas, pero son plausibles con el plan de crecimiento adecuado. Clark tenía mucho más que leer sobre la bestia que acababa de crecer mucho más rápido y muy por delante del plan que ella tenía. Sin embargo, esa era la razón por la que ella estaba tan feliz y orgullosa. Había logrado superar incluso lo que decía el análisis del sistema. Ella había ayudado a su bestia a alcanzar un nivel mucho más poderoso que cualquier otra persona en su grupo. Un verdadero genio. Ese es un duende de la nube. Ella, eso es increíble. Tráeme un diario, te escribiré algo bueno. Clark estaba muy emocionado por el breve descanso, pero también por el hecho de que había dos opciones de crecimiento para el duende de las nubes. Un rey de las nubes o un rey de las nubes de tormenta. Ambos muy poderosos. Y mucho más raro de lo que eran ahora. Seguramente sería una bestia legendaria en el futuro.
Capítulo 386, Los misterios del mundo. El entusiasmo de ella no hizo más que aumentar cuando vio a Clark escribir 3 páginas de los 2 posibles caminos de crecimiento. Cada uno era único y requería 3 páginas cada uno. Si no tuvieran eso, entonces no habría manera de que ella comenzara a investigar las posibilidades que tenían. Pero todavía no estaba segura de lo que Clark había escrito. No pensé que te vería tan enérgica tan pronto. Normalmente eres tan observadora y tranquila. Esto es como una ella completamente nueva. Isa estaba aprovechando la oportunidad para ver a ella ser feliz. Ella tampoco parecía contenerse en absoluto. Estaba bien con Isa inclinándose sobre ella y abrazándola en celebración, lo cual estaba fuera de lo normal. Todo el mundo estaría feliz de lograr un gran avance en la fuerza. Por eso estáis todos aquí entrenando conmigo esta mañana. Pero esta es una buena motivación para entrenar más duro. María todavía estaba muy concentrada pero tenía una sonrisa muy amplia mientras miraba al duende de la nube. Fue muy singular y definitivamente hizo que todos repensaran lo que tenían en mente cuando miraron las nubes. Si puedes hacer que esta bestia haga llover, ¿no se convertiría en nieve aquí? Y ya planteó la pregunta abiertamente mientras Clark todavía escribía. Esto hizo que todos miraran al duende de la nube y luego al cielo. Presume un poco. Ella señaló al cielo y el duende de las nubes pareció elevarse en el aire. Su cuerpo era humanoide, pero no tenía rasgos definidos. El cuerpo de la nube parecía moverse demasiado para formar una nariz o unos ojos sólidos. Pero tenía los contornos que hicieron que todos entendieran que sonreía mientras se movía para lucirse. Este era un identificador claro de que cuanto más poderoso fuera un fuego fatuo a través del crecimiento, más cambiaría intelectualmente. El duende de la nube ahora podía mostrar emociones. Además, podría mostrar lo que podía hacer mejor que cuando era una brisna o una niebla viviente que en realidad solo podía seguir órdenes a ciegas. A medida que ganaba altura, las nubes justo encima de las que siempre se cernían sobre el norte perdieron una parte a menor altitud. Las nubes se unieron al duende de las nubes y comenzaron a girar ligeramente. Al principio era débil ya que el duende de la nube estaba usando el instinto para usar las habilidades que tenía. Cuanto más los usara, más podría hacer el duende de la nube. Desafortunadamente, todavía era demasiado joven en términos de su vida de duende de la nube. Necesitaba más entrenamiento para hacer más y controlar la energía que aún no se había asentado en su interior. La pequeña nube giratoria que controlaba se volvió ligeramente más oscura que las nubes blancas normales sobre ellos. Antes de que alguien pudiera preguntar cómo estaba manipulando las nubes, una ligera lluvia brumosa había comenzado a caer justo encima de ellas. Era débil, pero estaba sucediendo. Cuando el aire frío lo golpeó, el duende de las nubes hizo que el aire fluyera más. La niebla empezó a congelarse y pronto una suave nevada cayó a su alrededor. Así que puede producir nieve, pero requiere que haya vientos más fríos. Aquí no se puede controlar la temperatura. Interesante. Por alguna razón, Brad se había interesado increíblemente en los cambios de clima. Si puedes hacer uso de habilidades como esa, puedes anular el mal tiempo que enfrentamos o crear un buen clima para que peleemos. Brad y yo lo haríamos bien contra oponentes que están obstruidos de alguna manera. Lo mismo con Gerald también. Podría esconderse mejor. Reese dejó en claro que él también vio el beneficio. Él y Brad eran luchadores cercanos y personales. Si el duende de la nube dificultaba que los oponentes los notaran, entonces los dos tendrían más posibilidades de acercarse para vencer a un oponente de manera más rápida y segura. Sí, mi duende de las nubes puede. Clark, que es un rey de las nubes de tormenta. Ella finalmente logró ver por encima del hombro de Clark cuando comenzó a escribir la última línea. Es la forma final y más singular de crecimiento para el duende de la nube. También podría tener la oportunidad de convertirse en uno porque tu esqueleto de llama azul es una bestia con atributo de fuego que está muy por encima de su nivel. Debería haber tomado más tiempo para hacerse cargo del esqueleto, pero avanzó muy rápido. Eso significa que libera una tonelada de energía en tu espacio de domesticación ya que creció demasiado rápido y necesita más tiempo para adaptarse. Eso dejó algo para absorber esa energía, ¿verdad? Espera,
Eso significa que Isa podría tener una bestia que sea más poderosa que el resto de sus bestias porque fue criada junto a una especie diferente de su propia especie. Grace había escuchado durante mucho tiempo las teorías que se le ocurrían a ella. Incluso les había dado a los miembros más nuevos de su grupo lecciones improvisadas sobre tipificación de bestias para ayudarlos a ponerse al día en comparación con los demás. Fue simplemente ser amable en su mayor parte a pesar de que se trataba de información fundamental tan básica. Pero gracias a eso, todos entendieron mejor lo que significaba influir en una bestia con diferentes tipos. Exactamente eso. Clark vio que ella ahora estaba completamente congelada mientras leía las dos descripciones diferentes de las bestias en las que podría convertirse el duende de la nube. E incluso si no se convierte en una existencia legendaria como rey de las nubes de tormenta, un rey de las nubes sigue siendo increíblemente poderoso. Clark no quería que ella estuviera demasiado decidida en esto. Quería que ella estuviera preparada si esto no salía como ella estaba imaginando actualmente. Entonces ella tiene una nueva teoría que supera la anterior. Tiene evidencia de que el crecimiento de un fuego fatuo puede cambiar a muchas bestias bajo su guía, pero también que pueden cambiarse entre sí. Y mucho menos que pueden fusionarse para formar una sola bestia. Toda esta evidencia hará que los fuegos artificiales sean la primera opción de muchos y ciertamente de los investigadores. Gerald resumió las cosas para el grupo. Pero nadie lo necesitaba. Estaba más bien diciendo lo que pensaba en voz alta con asombro personal. Era algo que no muchos investigadores de edad avanzada podrían afirmar sobre sus carreras. Estaré cambiando y registrando cosas. Todos mis planes han sido demasiado rígidos. Hoy es un día en el que mis ojos se abren una vez más. Estoy tan ciego. El murmullo de ella fue acompañado por algunas lágrimas mientras sonreía al libro. Le encantaba su investigación. Le encantaban estas infinitas posibilidades. El intenso conocimiento que estaba escondido detrás del tiempo esperando a que ella lo descubriera. Nada podría hacerla más feliz. Impresionante, parece que la nube está cansada. Supongo que eso es todo para un entrenamiento como ese ahora. Ralph había estado observando en silencio la nieve que caía. Para ser alguien que siempre fue rudo, le había gustado la nieve y, a su vez, ahora el duende de las nubes porque podía producir nieve. No estés triste por la nieve. Puede hacer más frío. Vamos a nadar en agua helada otra vez. Creo que a todos nos vendría bien un cambio de escenario para poder entrenar mejor. Y ya parecía ser la única que pensaba eso. Pero tan pronto como María escuchó más entrenamiento, se tomó la decisión. Incluso ella fue arrastrada hacia el estanque helado detrás de la mansión. Nadie podía perderse el duro entrenamiento en frío. La única persona que se quedó atrás fue Clark, que estaba esperando a ver qué tenía que decir ella después de enviar al duende de la nube de regreso a su espacio de domesticación. Puedes preguntarme cualquier cosa que necesites. Sé que las habilidades que tengo no serían lo suficientemente buenas para criar una bestia como tú puedes hacerlo naturalmente. Pero como tengo algunas habilidades, puedes usarlas. Clark creía que ella era un verdadero genio. ¿Cómo podría él, un falso genio, no ayudarla? El sistema hizo demasiado por Clark, no estaba seguro de si ella podría hacer este tipo de cosas sola. Tenía plena certeza de que ella habría hecho cosas increíbles si la hubieran dejado sola. Probaré que esto es posible. Incluso si tengo que encontrar los materiales más raros. Tengo un año para encontrar cosas que aceleren el crecimiento de todas mis bestias. Necesito saber qué sigue para todas ellas. Y para tus bestias también. Hay mucho en lo que trabajar. Cuando ella miró hacia arriba, la determinación en sus ojos era más sólida que cualquier metal que jamás se encontrara. La verdadera esencia de lo que convertía a alguien en un buscador de la verdad no era que hiciera las preguntas. Era el simple hecho de que un verdadero investigador, un verdadero solucionador de misterios, se destacaría y proclamaría al mundo que nunca podría ocultarles nada. Esa era la expresión que ella estaba haciendo. Entonces comenzaremos con la doncella de hielo. Debería tener un crecimiento único que experimentar, pero ya no sé qué. Isa quiere un material único. Vamos a encontrarlo.
Clark descartó el desafío que enfrentarían en unos días en el camino hacia el nido del dragón de hielo en la mazmorra. Capítulo 387, Humo Rosa. Pasaron los días de duro entrenamiento. El grupo ignoró por completo el paso de los días. Algunas noches salían a oscuras para entrenarse mejor. Fue una mejora notable ya que el grupo no había estado haciendo un entrenamiento tan dinámico en primer lugar. Para cualquier domador o simplemente un viajero en la naturaleza, poder luchar en la oscuridad era un factor clave para su supervivencia. No poder hacerlo significaría que cualquier depredador nocturno podría acabar con su vida en un abrir y cerrar de ojos. Lo que resultó de esto fue el hecho de que el jabalí fundido de Ralph y el duende de las llamas de Isa podrían trabajar juntos para iluminar un área decente con llamas. Fue muy bueno para ellos ya que el esqueleto de la llama azul no era tan hábil para controlar la fuerza del fuego. Todavía estaba demasiado descontrolado para su seguridad y ella ya lo había dejado en el espacio de domesticación ya que era demasiado arriesgado tenerlo afuera de manera casual. El esqueleto de la llama azul era un tema complicado. Había crecido más rápido que cualquier bestia que ella hubiera tenido. Sin embargo, fue el menos controlado y tranquilo. Se vio obligado a entrenarse mucho más y ella estaba segura de que todo esto se debía al rápido crecimiento que había experimentado. Sin mencionar los materiales de mayor calidad que podía tener, lo que le hizo ganar mayores cantidades de energía de fuego más rápido. Pero este no fue el único inconveniente que tuvo el grupo durante el entrenamiento. Clark había descubierto que Debbie se había vuelto un poco más lenta en los últimos días. Antes de que pudiera entender por qué, se dio cuenta de que le faltaba la energía que Debbie normalmente consumía de las almas de los monstruos derrotados. El mordisco escalofriante que normalmente usaba solo se había usado unas pocas veces. Por lo tanto, Debbie no había podido reponer toda la energía que necesitaba lo suficientemente rápido. Esto condujo a una solución muy interesante. Como la mayoría de la gente sabía, había servicios que se podían comprar para ayudar a alimentar a las bestias en las ciudades. La mayoría de la gente no podía llevar a sus bestias a cazar en el desierto o no tenían espacio para criarles comida. Era difícil conseguir ganado cuando las casas estaban tan cerca en una ciudad como Nebbiolo. Por eso Clark había encontrado una bestia en una tienda local un día. Le había llevado muy poco tiempo y se alegró de salir a correr un poco a la ciudad para ver el ambiente animado. Oveja algodonera común. La oveja algodonera es una bestia que tiene un pelaje muy suave parecido a la lana. Es capaz de protegerla de daños contundentes y mantener a la oveja caliente en los hábitats montañosos más fríos. Esta bestia vive tanto en estado salvaje como ganado para convertirse en alimento o usarse para producir ropa. Es capaz de crecer hasta la edad adulta en un mes con los cuidados o la alimentación adecuados. Si se deja en libertad, la oveja algodonera puede convertirse en una oveja cubierta de hielo. Si vive cerca de una fuente termal o de un volcán, puede convertirse en una oveja de musgo caliente. Esta diversidad lo convierte en el favorito de algunos criadores. Se sabe que a los machos de oveja les crecen 3 cuernos en la cabeza durante su temporada de reproducción. Su naturaleza agresiva las hace peligrosas para la persona promedio, pero la mayoría de las veces las ovejas de algodón no verán a los humanos como su competencia por la atención femenina. Esta bestia era ideal para Debbie y había sido la opción más barata. También fue uno de los mayores productores de material textil de Nebbiolo. Así también fue como todo el grupo consiguió un nuevo conjunto de ropa interior abrigada que los ayudaría a todos en la próxima mazmorra. Un muy buen trato. Otras diferencias marcadas estaban en las resistencias al hielo y al frío de Isa y Grace. Si bien Ralph había sido el último de los demás en intentar continuar con el entrenamiento, había demostrado ser incapaz de seguir el ritmo del crecimiento de las dos chicas en este resultado. Los dos tenían la energía helada de sus bestias y la habían usado en gran medida a su favor, ya que ayudaba a sus cuerpos a adaptarse. Pero Ralph no estaba perdido. Había estado forjando mejores armaduras los últimos 2 días. Era casi una cualidad promedio que podría usarse para defender cosas. Todos tenían un par de brazaletes que podían usar ahora. Era la mejor calidad que podían comprar. No, pero había sido peso para entrenar y una nueva técnica de batalla que todos comenzaron a aprender.
Tener la capacidad de bloquear proyectiles con los brazaletes o desviar ataques ligeros los ayudaría a todos. Tener la habilidad adicional para hacerlo no era el punto fuerte de todos, pero era muy bueno tenerlo. Fue casi tan bueno como cuando María mostró su velocidad más rápida. Ninguno de ellos había imaginado que María se había centrado completamente en la fuerza de las piernas. Ella había estado haciendo el mismo entrenamiento que todos ellos cuando trabajaban en grupos para mejorar sus músculos. Pero María también había estado agregando entrenamiento de piernas para aumentar su capacidad de levantarse del suelo y correr hacia adelante. Esto, combinado con su enfoque sigiloso de asesino, la hacía muy peligrosa. Tanto es así que Clark esperaba que ella pudiera darle algunos golpes cuando entrenaba sin importar nada. Aparte de estas cosas, el crecimiento general fue bueno. Este proceso de pensamiento había dejado a Clark preguntándose en qué trabajarían a continuación. Había observado atentamente a Krim, Debbie y Shai para ver su crecimiento. Se había entrenado a sí mismo y encontró una ligera comprensión de la energía del dragón y su objetivo de crear su propia técnica de meditación que pudiera usar mientras luchaba o entrenaba físicamente. Estas cosas todavía tomarían tiempo. Y lo que les faltaba era tiempo. Estos son los guardias que te escoltarán al calabozo. Me gustaría ir pero no se me permite. Verás muchos otros, pero a diferencia de un calabozo normal, hay 4 entradas a nuestro calabozo. Las llanuras en las que te encuentras son peligrosos al igual que el enorme castillo de la montaña de hielo, así que mantente a salvo. Ella solo sabía lo que le dijo su madre, pero esto fue suficiente para ayudar al grupo mientras se despedía de ellos. En algún momento nos visitarás en Nova. Pero nos despediremos una vez que regresemos aquí con lo que prometimos. Clark se aseguró de que ella también cumpliera esta promesa. Pero él había dicho esto para asegurarse de que ella supiera mantener la esperanza. Odiaba saber que iban a algún lugar peligroso, pero odiaba aún más que alguien estuviera sufriendo sin lo único que podía salvarle la vida. Ella no intentó nada más mientras los guardias lideraban el camino. Pero todos vieron que ella se mantenía más alta de lo habitual. Ella se había acercado más a ellos y entrenado a su lado. Todos tenían una opinión positiva de ella y se dieron cuenta de quién era ella. Ella era amiga suya de principio a fin. No solo un estudiante de otra ciudad. Saldremos de la ciudad en unos momentos. Espero que todos ustedes puedan respetar el secreto que debemos guardar. El guardia le tendió un pequeño recipiente del que exudaba un humo rosado. Clark esperaba algo así pero no estaba contento. El humo rosa se arremolinaba a su alrededor y antes de que nadie pudiera reaccionar, habían caído en la oscuridad de la inconsciencia. Cuando Clark recuperó el sentido, sintió que se movía por un terreno accidentado. Al mirar por las ventanillas del carruaje, descubrió que él y el resto del grupo habían sido colocados en un carruaje largo para descansar. El espacio era decente para que todos pudieran recostarse. Pero afuera había un mundo blanco. Parecía que se dirigían a un gran glaciar a lo lejos. No había nada a su alrededor. No había señales de Nebbiolo, pero sí la sensación de que estaban cerca de ella de alguna manera. Un sexto sentido que les decía que de alguna manera podrían ponerse a salvo si quedaban varados allí. Eso fue algo muy grosero. Usaron humo de hongos rosados para hacernos dormir sin siquiera avisarnos. Todos deberían beber mucha agua. Isa fue la primera en empezar a explicar lo sucedido. Había visto la bestia hongo antes y sabía que producía esporas que, cuando se quemaban, creaban un efecto somnoliento y un humo rosado. Lo que no esperaban era que Nebbiolo tuviera que proteger su mazmorra con tanto secreto, solo Clark había esperado que algo como esto pudiera suceder. Pero la razón no fue solo la seguridad sino también el reciente ataque. Es posible que muchas personas quieran robar o atacar a Nebbiolo después de la finalización del torneo. Hay otros carruajes a nuestro alrededor. Deberían ser los otros estudiantes que vienen con nosotros. Ella vio carruajes y supo que pronto estarían rodeados de muchas más personas. Algunos amigos y algunos enemigos. Capítulo 388, Entrada a la mazmorra de la nebulosa. ¿Cómo pudieron noquearnos? Los derribaré a todos cuando salga de este carruaje. Ralph estaba furioso por haber sido noqueado y llevado al calabozo. Pero no podía hacer nada más que quejarse.
Deberían habernos dicho primero. Habría sido más educado. Aunque sé por qué lo hicieron. Grace intentó contrarrestar la frustración de Ralph. Sin embargo, ella también se sentía muy descontenta con la forma en que lo habían hecho. Es lo que es. Alégrate de que hayan usado el humo púrpura en lugar de la fuerza física. Preferirías tener dolor de cabeza en lugar de una siesta reparadora. ISS hizo un comentario muy inteligente. Se podrían haber hecho las cosas de la manera más difícil para asegurarse de que la mazmorra de Neville fuera segura. Oye, ¿sabes algo que acabo de pensar? Reese llamó la atención de todos cuando de repente habló. Nadie nos dijo nunca por qué vino el culto a la luna de sangre. De alguna manera nos dijeron que estaban aquí para tomar algo, pero luego todo fue barrido debajo de la alfombra. No hemos escuchado nada más. Y ella no dijo nada. Tampoco, así que estoy seguro de que ella no sabe nada. Reese había estado esperando decir esto por un tiempo desde que se dio cuenta. Pero había estado tratando de pensarlo primero. Odio pensar en eso. María también quería ignorarlo. Se sentiría mejor así. Si todos pudieran fingir que no había nada más y los adultos se encargarían de todos los problemas. Sin embargo, todos sabían que los adultos parecían no poder manejar mucho mientras también luchaban entre sí por el poder. Era evidencia de que una vez que alguien se convertía en adulto en las ciudades, estaba encerrado por las reglas y las miradas de los demás. Es por eso que nadie pudo detener a los falsos estudiantes de la Academia Etérea de inmediato. No había evidencia sólida que dijera que realmente fueran cultistas. Incluso el simple hecho de tener las palabras de Gerald no ayudó. Tengo la sensación de que lo resolveremos después de que regresemos del calabozo. Pero dejaron de pelear en el torneo porque consiguieron su objetivo. Significa que tienen todo lo que necesitan. Eso no es bueno, incluso si solo estuvieran robando dinero. No es que piense que buscaban dinero. Clark dejó escapar un largo suspiro después de hablar. No pudo tener esto en mente durante todo el tiempo que estuvieron viajando al calabozo. Tenía que concentrarse en la montaña más grande que estaban a punto de enfrentar frente a ellos. A mí tampoco me gusta cómo suena eso. Pero necesitamos volvernos más fuertes incluso si no tenemos que luchar contra una secta nuevamente. Grace estaba siendo positiva. Sabía que deberían volverse más fuertes sin importar lo que sucediera. En lugar de hablar de esto, deberíamos pensar en qué materiales estamos buscando. ¿Serán valiosos para Isa o utilizables para nosotros? Ella quería cambiar el flujo hacia una meta más positiva. A algo que no significaba directamente que iban a luchar por sus vidas contra la gente. Luchar contra bestias salvajes era más fácil de comprender que personas que literalmente estaban dispuestas a convertirse en monstruos. La lluvia helada es un material que tiene mucha energía de hielo. Pero en realidad no es lluvia helada. Es el hielo de una bestia llamada espectro de hielo. Vivirán en áreas con agua y mucho hielo. La niebla de las cascadas o la naturaleza se congelan al tocarlas, lo que provoca que las gotas de lluvia congeladas sean difíciles de encontrar cuando llueve, pero son muy útiles. Grace habló. Había memorizado el material para ayudarla más tarde. Acero helado, hierro frío, bronce helado y hielo eterno. Todos los metales, minerales o objetos de forja únicos. Ya sabes por qué. Ralph no se quedó fuera. Sin embargo, estaba seguro de que podría utilizarlos. También habrá arrayanes básicos. La mayoría de las mazmorras tienen metales básicos debido a que contienen una montaña. Esta tiene una montaña. Brad refutó contra Ralph, pero solo recibió un asentimiento de Ralph, quien estaba de acuerdo con ir tras minerales normales. Solo quería centrarse en el asociado con la energía de tipo hielo para que él y su jabalí fundido pudieran obtener una mejor resistencia al frío y al agua. Buscaré cristales de hielo espirituales. Son más raros que los cristales de energía de hielo. Tienen energía espiritual y de hielo. Isa había encontrado este material en uno de los libros que ella le había prestado. Era un material simple que ayudaba a una bestia a absorber energía tipo hielo y energía espiritual. Sin embargo, la energía espiritual no era para nutrir a los mejores. En cambio,
La energía espiritual que contenía ayudó a que la energía tipo hielo mantuviera la calma mientras era absorbida. También buscarás algo más exclusivo. Tal vez un velo de escarcha, o una seda de escarcha de una bestia de clase superior, incluso podrías encontrar algo como un núcleo de hielo de un golem de nieve o hielo. María ofreció alternativas. Ella y todos los demás sabían que Isa estaba buscando el único material que sería el catalizador para el crecimiento de su doncella de hielo. Solo tenía que ser el material adecuado. Mira, se están deteniendo delante de nosotros. Las llanuras estaban cerca de la base del gran glaciar o montaña de hielo. Definitivamente no era el lugar al que iban, pero parecía que debería serlo. Me pregunto por qué se detienen tan lejos del glaciar. Todo lo que hay aquí es una pequeña cabaña de madera. Rhea se sintió que la estaban deteniendo para descansar antes de entrar al calabozo. Sin embargo, vio que todos los vagones habían sido vaciados y que todos caminaban fácilmente dentro de la cabaña de madera. Esto fue muy extraño. ¿Por qué no vamos a entrar a la mazmorra de inmediato? Vamos a pasar debajo del hielo. Clark no pudo evitar sonreír al comprenderlo. A veces, cuando el hielo se derrite con el sol, se forman vías fluviales. Luego, cuando vuelve a hacer más frío, toda el agua que se derritió ha abierto un camino a través del glaciar. En el interior habrá cuevas y túneles de hielo. Apuesto a que eso es lo que usan para llegar a las 4 entradas de su mazmorra. He leído sobre esto. También es la razón por la que los glaciares se agrietan o pueden ocurrir grandes avalanchas. Es peligroso. Ella consideró lo que había dicho por un momento. Deben utilizar sus bestias para mantenerlo en los meses más cálidos, cuando le da el sol. Eso evitaría que todo el glaciar se desplome. El carruaje se detuvo y los guardias que los acompañaban condujeron al grupo hacia el frío abrasador. El viento azotaba el glaciar con tal intensidad que parecía como si el frío y el viento trabajaran juntos para cortarlos. Pero solo tuvieron que preocuparse por eso por un momento. El frío los animó a correr hacia la pequeña cabaña. Lo que se reveló en el interior fueron escaleras talladas en el suelo. Directo a un pasillo hecho de ladrillos de hielo. Una entrada intrincadamente tallada debajo del enorme glaciar que definitivamente solo mostraba una parte de su verdadero tamaño sobre el suelo. Te encontrarás con más guardias en la parte inferior. Te llevarán a la entrada con la que deberás ingresar a la mazmorra. Lo más probable es que no puedas ver a ninguno de los otros participantes en esta expedición de recompensa. Te deseamos suerte. Los guardias hicieron un pequeño saludo por respeto. Estaba muy claro que estaban orgullosos de poder ayudar a los primeros años que habían luchado con los jóvenes de su ciudad. Abajo nos adentramos en el frío. Isa cantó un poco mientras decía esto. Su doncella de hielo se había revelado para absorber la energía fría y sentir el entorno. Por lo que sentían Isa y su bestia, este era un gran lugar. Energía concentrada tipo hielo con una pureza superior a la de muchos otros lugares. Aquí hay una antigua energía de hielo. Me pregunto cuánto tiempo lleva congelado este lugar. Grace expresó su curiosidad mientras Isa tarareaba aún más para sí misma. Los dos no tenían respuestas pero disfrutaban mucho de esta zona. Aprovechalo mientras podamos. Estaremos muy ocupados cuando lleguemos al fondo. El pasillo dejó de ser escaleras poco después de que Clark enfocó a todos. En lugar de una gran habitación en el fondo, los esperaba un pequeño jardín helado. Desde allí había 4 caminos separados que conducían a las entradas. Pero los guardias que esperaban allí eran mayores. Estos eran los ancianos de Ciudad Nebulosa. Bienvenido. Estas son las entradas a la mazmorra que buscas. Por favor descansa un momento mientras te damos las advertencias e información finales. Los 4 ancianos de Nebiele parecían felices de verlos. Especialmente Isa y Grace que tenían bestias tipo hielo a su lado. Capítulo 389, Peligros nevados. No matarás por matar, tomarás los materiales de las bestias que derrotes. Si se descubre que estás matando para matar y entretenerte, el gobernante de esta mazmorra te matará. Esta regla era anormal, pero si esto era lo que los ciudadanos de Nebiele tenían que seguir para poder demandar esta mazmorra, que así fuera. Nadie consideró que esta regla fuera ridícula.
No ataques al gobernante ni a los hijos del gobernante. Los reconocerás cuando los veamos. Esta era una regla más difícil de cumplir. Sin embargo, si era tan fácil de ver que lo sabrían, a Clark no le importaba. También tuvo el análisis del sistema. Eso significaba que tendría la ventaja de poder ver la información oculta. Específicamente, si fueran hijos del dragón de hielo aquí. Puedes irte en cualquier momento. Sin embargo, no puedes irte sin bajar la cabeza y agradecer al gobernante de la mazmorra. El respeto es importante e incluso se recomienda ofrecer elogios adicionales. Esto hizo que Clark quisiera reír, pero se mordió la lengua. Se pensaba que todas las especies de dragones eran orgullosas, pero establecer una regla real para elogiarlos era demasiado. Finalmente, no insultes al gobernante. Si lo haces, descubrirás que estás condenando a algo más que a ti mismo, sino potencialmente a todo el grupo llevado al calabozo. Eso significa que no debes tocar nada que el gobernante posea sin permiso. Si ves al gobernante, asegúrate del máximo respeto. Es una bendición verlo. El último anciano sonaba como si hubiera estado en esta situación antes. Entendido. Mi grupo será respetuoso y seguirá estas reglas lo mejor que podamos. Y si nos encontramos con el gobernante del dragón de hielo de esta mazmorra, personalmente le agradeceré la oportunidad de ver el lugar que llama hogar. Clark estaba actuando de manera muy grandiosa aquí. Estaba mucho más tranquilo y sereno de lo que solía actuar. Pero los mayores parecían estar tranquilos, lo que hizo que el resto del grupo entendiera el tono más elevado y poderoso. Los mayores dieron paso al grupo y señalaron la tercera entrada en la fila. El túnel parecía un lugar abierto y escalofriante. El hielo en el costado era de un azul oscuro que hizo que Clark se preguntara cómo sería la mazmorra. Sin embargo, cuando se fueron, los ancianos comenzaron su propia conversación. Ya escuchaste eso, ¿verdad? Estaban apostando a cuántas personas podrían escapar esta vez. María parecía más enojada que asustada. Clark se enorgulleció de saber cuánto había cambiado después de renunciar a sus temores de ser débil para crear su propia fuerza a través de sus amistades y su trabajo duro. Lo eran. También escuché a esos viejos bastardos. Ralph estaba rechinando los dientes. Quería darse la vuelta y golpearlos hasta convertirlos en pulpa. Así es como son. La recompensa fue una elección. También obtuvimos muchos cristales elementales que habrían costado una fortuna cada uno. Fueron suficientes para hacer que cualquiera obtuviera una gran cantidad de fuerza en general. Reese parecía menos perturbada por esto. Parecía que sus mayores ofrecerían oportunidades para aprender en su familia y avanzar en el manejo de la espada en lugar de simples recompensas. Ignórenlos. Estoy seguro de que algunas personas se darán vuelta después de entrar. Todos pueden sentirlo ya, ¿verdad? La brisa, no es solo una brisa. El túnel era el pasadizo al calabozo. Sí, había 4 entradas, pero ¿quién dijo que las mazmorras tenían sentido? De todos modos, las energías de la existencia o del mundo o lo que fuera no tenían sentido para ellos. Tratar de descubrir cómo surgieron las mazmorras simplemente les haría daño en la cabeza. En cambio, se enfrentaban a la oportunidad de hacerse más fuertes y eso era todo en lo que debían centrarse. Fuera del pasillo, apareció una gran llanura blanca de vientos helados y nieve. A lo lejos, un gran castillo de hielo tallado aparecía sobre la nieve envuelto en un tenue aura azul. Fue mucho más intimidante de lo que nadie había imaginado. Sin embargo, también demostró que las cosas más importantes de la vida debían lograrse mediante desafíos, no por medios fáciles. Gracias a los dioses que tenemos esta piel y ropa nueva. Brad estaba rebotando un poco en su lugar para mantenerse caliente. Las únicas otras personas que demostraron que estaban luchando contra el frío fueron Ralph, Reese e Isa. Fue sorprendente ver que Isa luchaba. Pero fue aún más sorprendente ver que Gerald estaba más o menos bien. Se había tomado el esfuerzo contra el frío mucho más en serio que los demás. Me gusta aquí. Ella miró tranquilamente a su alrededor mientras examinaba todo lo que podía antes de que comenzaran a moverse hacia el lugar obvio que tenían delante. Es fácil ver al enemigo y aprender del tipo de bestia que vive aquí.
¿Es eso lo que estás pensando? Clark sabía que ella debía haber estado pensando que podría aprender mucho ya que las bestias estarían sobre un fondo blanco y serían fáciles de ver. Desafortunadamente, ese pensamiento básico estaba equivocado y ella lo entendería rápidamente. Entonces dime, ¿dónde está la bestia que está a punto de atacarnos? Alguien. Hielo y MP común. Los diablillos de hielo, que viven en muchas de las zonas heladas del norte, son considerados una de las bestias inferiores más bajas. Evitarán grupos grandes de personas a menos que piensen que pueden atacar y arrastrar comida bajo la nieve. Utilizan principalmente sus afiladas garras de hielo para desgarrar a sus presas. Son débiles en lo que respecta a sus cuerpos y carecen de muchos músculos. Pero esto les permite enterrarse fácilmente en la nieve. También los hace más rápidos. A menudo no crecen más de 1 metro y suelen estar en desacuerdo con los duendes cuando se trata del cambio de estaciones en áreas que estarán heladas en los meses más fríos. Tienen el potencial de convertirse en otras bestias, pero nadie los cría a menos que los usen para emboscadas o razones específicas. Pueden ser guardianes decentes de hierbas tipo hielo si se crían para defender una pequeña porción de tierra. Pueden comerse las plagas fácilmente. El diablillo de hielo era una bestia débil y Clark no tenía planes a la hora de atacarlo. Sintió que era una mejor lección para todos ver los cambios en la nieve donde se escondía el diablillo de hielo. Incluso sin el análisis del sistema, Clark pudo detectar la diferencia en la nieve que se había movido de un área perfecta barrida por el viento a una ligera pila. Fue solo una ventaja estar influenciado por la energía del dragón. Sus ojos eran mucho más agudos ahora que había comenzado a comprender la energía en su núcleo. Por supuesto que puedo verlo. No se esconde muy bien, pero ¿por qué es tan pequeño? Grace fue la primera en hablar mientras sacaba el estoque de que Isa la había encontrado. El uso de múltiples armas había cambiado la forma en que luchaba Grace. Podía usar un arco, un sable y un estoque fácilmente. Era solo en el nivel básico, pero los cambios en cada estilo la colocarían muy por encima de los demás. Agregar el hecho de que estaba aprendiendo a usar el látigo de ella evitaría que muchos la subestimaran si conocieran su flexibilidad en la batalla. Entonces ocúpate de ello. Clark observó cómo el diablillo de hielo se sentía amenazado y saltaba de la nieve hacia Grace. Su chirrido era similar al aullido de una tormenta de hielo. Pero los dientes no eran tan azules como el hielo cerca del cual podía vivir. Estaban podridos. El rostro pálido era azul pero también tenía pequeñas cicatrices blancas. Una bestia en la naturaleza de una mazmorra seguramente lo demostraría. Desafortunadamente, el salto del diablillo de hielo había sido directo hacia una Grace preparada. Ella simplemente ejerció un poco de fuerza en un único ataque penetrante y el ojo azul del diablillo de hielo fue atravesado hasta su cabeza. Bueno, esa es una forma de presumir. María silbó un poco porque apenas había logrado ver al diablillo de hielo antes de que Grace hiciera su movimiento. Ese fue un diablillo de hielo. Es inútil cuando se trata de materiales porque son débiles. Pero son excelentes para atraer bestias más fuertes. No son suficientes para causarnos problemas, pero podemos usarlos para atraer un lagarto de hielo de cristal. No lo son en realidad, no son cristales, pero el hielo que tienen en la parte posterior es similar a los cristales y es difícil de derretir. Es muy raro encontrarlos en áreas más cálidas y pueden enfriar una habitación durante 3 a 5 días mientras se derriten. Ella mostró su conocimiento mientras tomaba el cuerpo del diablillo de hielo. Entonces deberíamos estar atentos a más. Si encontramos algunas más, podemos cebar algunas buenas bestias. Esto también nos permite usarlas para algo en lugar de simplemente venderlas cuando salgamos. Isa no vio ningún problema. Era un pequeño precio a pagar para encontrar un material cada vez más valioso. Clark se limitó a observar cómo todos adoptaban una mentalidad más alerta. Ahora sabían muy bien que los verdaderos peligros se les ocultaban muy bien. Capítulo 390, muy pocas bestias. Tiene un cuerpo débil que es su ancla para crear ilusiones. Hará cosas de hielo para sostenerlas. Cuando algo se acerca, creará la ilusión de atrapar a la presa y robarle su energía. No puede obtener fácilmente energía del mundo que lo rodea debido a las 3 energías diferentes que posee.
¿Cuánto más tiempo? Entonces suena como si fuera solo una trampa. Es una tontería. Ralph resopló un poco ya que iban a seguir moviéndose. Pero Clark había leído más sobre el análisis de lo que había dicho en voz alta. Lo último que no había compartido con ellos, aparte de la capacidad de ilusión de la mujer espíritu de nieve, los ayudaría a él y a Debbie. Podemos ir allí, haré que Debbie lo derrote. Como no puede moverse, el cuerpo en el que almacena energía simplemente se sienta allí y condensa esa energía para usarla más tarde. Eso significa que hay cristales de energía que se forman justo donde está su cuerpo. El cuerpo se sienta. Clark sonrió un poco mientras liberaba a Debbie del espacio de domesticación. El grupo observó a Debbie flotar hacia los pilares de hielo. Se preguntaron por qué no se había vuelto invisible hasta que vieron que los pilares habían cambiado. En lugar de los pilares de hielo que habían estado allí nuevamente un segundo, ahora solo había montones de nieve más grandes con partes de cuerpos de diablillos de hielo congelados. Los pilares en realidad habían sido los monstruos derrotados y atrapados por la mujer espíritu de nieve. La risa de Debbie se escuchó fácilmente a través del viento, pero también los nuevos sonidos de los gritos de una bestia. Nunca había sido contrarrestado así por una bestia con una energía más fuerte. El hecho de que tuviera 3 tipos de energía en su interior no significaba que la mujer espíritu de nieve fuera poderosa. Sin la ilusión innata que creó, quedó atrapado para ser atormentado por la risa de Debbie. Pero el chirrido que hizo al no poder formar nuevas ilusiones debido al estrés resultó ser exactamente lo que Debbie necesitaba para llegar a su cuerpo. Era una señal de dónde estaba escondido. Y en ese montón de nieve es donde Debbie obtendrá un refrigerio muy necesario. Ha estado muy bajo de energía y alimentarlo con las ovejas de algodón fue muy poco. Clark estaba feliz de encontrar los materiales que podrían ayudar a Debbie a reponer mejor la energía. Después de solo unos minutos, Debbie regresó dejando caer un trozo mediano de un cristal espiritual frente a Clark. Su risa feliz hizo que Clark lo elogiara varias veces antes de que el grupo se preguntara de qué se trataba Clark. Todavía era muy extraño ver a una bestia aterradora como Debbie actuar tan linda. Deberíamos seguir adelante entonces. Grace se estaba cansando demasiado bloqueando el final. Por suerte para ellos, parecía que los vientos venían en oleadas en lugar de forma constante. Esto hacía parecer que la nieve podría levantarse aún más en cualquier momento. Las mazmorras grandes como esta seguramente tendrían su propio clima. Solo descansa, podemos bloquear el viento con nosotros mismos. Pero quiero saber que nos podemos perder bajo toda esta nieve. No hay manera de que el castillo sea la única parte de esta mazmorra, ¿verdad? Al ver que Grace había sido presionada con bastante fuerza para bloquear todo el viento, parecía un buen momento para tomar su primer descanso. Especialmente porque la mazmorra no parecía tener un ciclo de sol y luna que coincidiera con los cambios en el clima. Yo también quiero saber eso. Los pilares podrían haber sido la primera señal de estructuras que pueden conducir a una parte subterránea de esta mazmorra. ¿Has notado que hay muy pocas bestias sobre la nieve? Se esconden en ella, sí. Pero también son pocos y espaciados. Eso no puede ser obra simple de la bestia gobernante. Ella había estado pensando en esto. Deseaba haber podido probar la teoría, pero desafortunadamente era la ilusión de una mujer espíritu de nieve. Podemos probar eso ahora. La nieve y el hielo tienen que asentarse sobre algo, la tierra necesita mezclarse aquí y allá. Llama a tu príncipe de la tierra y haz que se asocie con mi golem de cristal y mi doncella de hielo. Mientras ellos se adentran en el subsuelo para ver si hay cuevas de hielo, nosotros descansaremos. Isa estaba cargada y lista para probar esta teoría. Sabía que los materiales valiosos se escondían bajo el espeso hielo. Cuando las 3 bestias se mostraron y comenzaron a seguir las órdenes de ella e Isa, los demás se apiñaron hacia el lado opuesto del espacio que la doncella de hielo había hecho para el grupo. El frío había sido constante, lo cual era mucho mejor que volverse más frío con el tiempo. El único problema era que todos quemaban más energía de lo habitual para mantenerse calientes. Traje más carnes secas y frutas. Tómalas cuando necesites. Brad parecía haber pensado mucho en este asunto. Tenía trozos y trozos ya cortados en trozos pequeños.
Escuché que es mejor mantener pequeños refrigerios en todo momento para mantener la nutrición para reparar los músculos. Clark no es el único que salió. Tuve que encontrar mi propia comida para el viaje. Por eso nos dijiste a todos que no trajéramos solo las pociones básicas que usa la mayoría de la gente. Buena idea. Reese lo apoyó mucho. Había pensado que él y Brad estaban entrenando cada vez mejor juntos, pero este consejo definitivamente había valido la pena. Espera un momento. No deberíamos comer. No creo que debamos cavar tampoco. La repentina interjección de Gerald fue incorrecta, sonaba preocupado. Pero cuando lo vieron mirando al suelo donde había estado sentado, comprendieron por qué estaba preocupado. Sentarse sobre el hielo lo había derretido ligeramente. Lo justo para ver que el hielo estaba más o menos claro. Y que el hielo no conducía a ningún terreno que pudieran ver. Estaba claro en todo momento. Solo algunas pociones no eran hielo. Había bestias moviéndose. Como si estuvieran en agua. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.